Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Señores, nos acercamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. En particular, hoy vamos a hablar del caso Koldo largo y tendido, de ese caso Koldo que también es el caso Sánchez, porque parece que todo apunta al presidente. En particular, hoy nos toca hablar de muchas informaciones que ha desvelado el informe de la UCO remitido al juez instructor a propósito de una serie de, comisiones que se cobraban ilegalmente. Hay muchas voces que se alzan diciendo que este gobierno está acabado. De hecho, don Luis del Pino, que no nos acompaña en estos micrófonos hoy porque va a estar en Cartagena, de hecho participando de un acto conmemorando la hispanidad, decía que olía a cadáver político cuando se refería a Pedro Sánchez. ¿Creen ustedes que está a punto de acabarse el gobierno de Pedro Sánchez? Está el Partido Socialista en estado de shock, según dice nuestra querida amiga Ketty Garat en The Objective, y es que hay muchas informaciones que apuntan a que ese caso Begoña, caso Koldo, es también caso Sánchez y puede que caso Partido Socialista. De todo esto vamos a hablar, también de los vínculos con Venezuela, del caso Delcy y de esa trama de corrupción que no será opacada por mucho que intenten poner encima de la mesa otras cuestiones, como está intentando hacer don Pedro Sánchez a propósito de esa mordaza que quiere poner a los medios de comunicación que son incómodos, como por ejemplo este caso, el de Radio Libertad, que nosotros pondremos el foco en cuestiones que nos parecen sumamente importantes. Y para eso actualizamos la información a las 8 de la mañana. Lo vamos a hacer con la ayuda de mi compañero Eric Gutiérrez. Y antes saludamos a todos los niños que van en los coches con sus padres, que van al colegio, que esta es una hora muy típica y que nos están escuchando. Chavales, que es viernes, si es que el cuerpo lo sabe y llega el fin de semana. Pero eso sí, tened cuidado porque está Pedro Sánchez rondando, que eso es más peligroso que nada. La UCO determina que Víctor de Aldama, comisionista y consejero de Globalia, jugó un papel decisivo en el rescate de Air Europa, facilitando una inyección de 435 millones de euros de fondos públicos al influir a través de su relación con el entonces ministro José Luis Ábalos. El informe revela que Pedro Sánchez también participó directamente en la decisión. El 16 de julio de 2020 se celebró una reunión clave entre Sánchez, Ábalos y la ministra Nadia Calviño para discutir el rescate. Ese mismo día, Begoña Gómez, esposa del presidente, se reunió en secreto con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, mientras Aldama e Hidalgo se encontraban con Ábalos después en el Ministerio de Transportes. Según Aldama, Ábalos aseguró que la ministra Calviño había confirmado que la ayuda estaba en marcha. Los mensajes interceptados por la UCO revelan que Aldama mantenía informado a Hidalgo sobre las decisiones del gobierno, refiriéndose a Sánchez como el uno. En uno de los mensajes, Aldama señaló: a primera hora estarán el uno, ella, la ministra de Hacienda, y él, la decisión está tomada. La UCO subraya que Aldama logró acceder a altos niveles de decisión para asegurar el rescate de la aerolínea. Bueno, pues esto ponemos encima de la mesa ese número uno, que sería el del presidente del gobierno y que directamente aparece en este informe de la UCO. Sabía el presidente del gobierno muchas cosas, no estaba al margen de todos esos casos de corrupción y por eso les llevamos desde primera hora de la mañana machacando con este tema, porque la izquierda mediática lo que está haciendo es camuflar como puede este caso, ¿no? Este informe del caso Koldo, que está acorralando a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, y hay diferentes medios de comunicación, como por ejemplo es la cadena SER, como por ejemplo es El País, como por ejemplo es Público, que prefieren llevar otras noticias en portada, como por ejemplo las que refieren a Israel, que es un tema muy importante, por supuesto, claro que sí, como es la ley ELA, también un tema muy importante, pero no podemos dejar de lado que la UCO está acercando a todos estos mandatarios socialistas. Estábamos hablando del presidente del gobierno, pero que es que salpica ya a Sánchez, a Armengol, a Calviño, a Illa, a Marlaska, a Torres, a Maroto, a Rivera, en fin, son ministros en ejercicio, son exministros, como el caso de Nadia Calviño, son presidentes, por ejemplo, de la Generalidad de Cataluña, el que fuera anteriormente ministro de Sanidad, estamos hablando de Salvador Illa, presidentes autonómicos también como Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, que ya saben ustedes que ahora ocupa otro puesto, pero sobre todo vamos a hablar de esa corrupción a alto nivel que podría salpicar a Pedro Sánchez o que directamente está salpicando a Pedro Sánchez. Yo les decía que don Luis del Pino, que además mañana va a estar en Murcia firmando libros en la Feria del Libro de allí, decía que olía a cadáver político. No sé yo,
no sé yo, porque en el caso de Pedro Sánchez lo que hemos comprobado es que aunque se cae su gobierno, aunque parece que la corrupción está encima de la mesa, que parece que ni siquiera los socios van a conseguir sustentar que siga en la Moncloa, don Pedro Sánchez es pues una persona capaz de sobrevivir a absolutamente todo. Ya lo demostró dentro del Partido Socialista. Acuérdense ustedes de esas primarias, de esa urna, de esos votos que aparecía y que desaparecía, y sin embargo, pues el caso es que él ha sido capaz de resistir a muchas cosas. ¿Será capaz de resistir a este último envite, que es el de la corrupción? Pues no lo sabemos. Lo que sí que parece ser cada vez más claro es que está implicado Pedro Sánchez en una serie de cuestiones bastante turbias, que es el caso de la corrupción y ese desvío de fondos. A mí lo que me sorprende sobre todo es esa sensación de impunidad que tenían y cómo pues a través de una trama bastante burda, bastante, no sé, simple, pues conseguían llevarse el dinero público con esas comisiones, además en un momento muy complicado. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una trama de comisiones en la peor época de la pandemia, y que se lo llevaban con material sanitario, a través de material sanitario y a través de esos contratos a dedo. Estamos hablando también del rescate de aerolíneas en una época en la que estaba absolutamente todo parado. En fin, estamos viendo cómo aprovecharon una circunstancia durísima, con muchísimas personas muriendo, para hacer de las suyas. Y a mí eso me parece especialmente dramático, ¿no? Cómo resuelven ciertas operaciones de índole económico, llevándose dinero público, cuando hay gente muriendo. Y a mí eso me parece, bueno, en fin, lo peor a lo que se puede llegar en política. Y eso lo ha hecho el presidente del gobierno. Presuntamente, claro, porque todavía estamos viendo todas estas cuestiones. Tendrá que venir la justicia para que se esclarezcan los hechos, que se exijan las responsabilidades oportunas y sobre todo lo que tenemos que pedir es sobre todo justicia, una justicia imparcial para que los que tengan que acabar en el banquillo de los acusados pues lo hagan, ¿no? Y que realmente al final podamos ver por lo menos que se preguntan las cosas que hay que preguntar a quienes tenemos que preguntárselo. ¿Por qué hago este hincapié en la justicia? Bueno, pues porque de un tiempo a esta parte hemos visto quién mandaba en la Fiscalía, quién manda en la justicia, a quién se coloca en el Tribunal Supremo, a quién se coloca en el Tribunal Constitucional. Quizás sea especialmente importante cuando hablamos de la amnistía que pensemos no en los que han sido amnistiados, sino en los que quizás van a necesitar esa amnistía en el futuro. ¿Por qué Pedro Sánchez está tan involucrado en esa ley de amnistía? Quizás porque la vaya a necesitar, porque sabe lo que ha hecho, y quizás lo pueden necesitar los suyos también. Bueno, pues esa es una pregunta que lanzamos y que ponemos encima de la mesa. Pero ya les digo que hablamos del caso Mascarillas, del caso Koldo, todo apunta al presidente, pero es que también apunta al presidente un caso que nos llamó la atención hace mucho tiempo y que involucra a maletas, a venta de oro de Venezuela y nada más y nada menos que al régimen de Nicolás Maduro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, autorizó la entrada en España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a pesar de que tenía prohibido el acceso al espacio Schengen. Según el más reciente informe de la UCO, Sánchez fue informado de la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Barajas con 4 días de antelación por el entonces ministro José Luis Ábalos. El 16 de enero de 2020, Ábalos envió a su asesor Koldo una conversación que había mantenido con Sánchez por mensaje. En ella, Ábalos le comunicaba: la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente, como continuación de la reunión que tuve con su hermano, el ministro de Comunicación. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera recupere una deuda importante. A esta información, Sánchez respondió de manera breve con un bien. Posteriormente, Ábalos comentó a su asesor: ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas. En su informe, la UCO señala que este intercambio refleja cómo, a través de Ábalos, Sánchez dio su consentimiento para la visita de Delcy Rodríguez. Nos tenemos que remontar a enero del año 2020, en ese momento en el que Delcy Rodríguez pisó suelo español y pisó suelo europeo cuando tenía prohibida la entrada a Europa. Y esto lo sabía
Pedro Sánchez, como hemos visto, y esto lo permitió directamente el ministro de Transportes, porque de hecho habló con el conseguidor de la trama, que era nada más y nada menos que Víctor de Aldama, para que organizara un viaje. Y fíjense ustedes qué impunidad la de estas personas, que no solo le organizaron un viaje, sino que incluso llegaron a organizarle una agenda, según publica The Objective, una agenda que, bueno, al final no se llevó a cabo, pues porque debieron pensar, bueno, nos estamos incluso pasando, ¿no? Porque incluía cenas, si no me equivoco, en fin, incluía una serie de cuestiones que llaman la atención, ¿no? Esa gran impunidad por encima de las sanciones de la Unión Europea, que les da igual absolutamente todo, ¿no? Porque hay que vender el oro de Venezuela, pues se vende. Hay que comprarlo, pues se compra. Y todo con el conocimiento de ese número uno, que era Pedro Sánchez. Yo les decía esta mañana que está bien que le llamen el número uno y por lo menos no le llamen Mr. X, ¿no? Sino que simplemente hablan de que estaba al corriente de toda la trama y que estaba al corriente por ese mensaje escueto en el que decía algo así como bien, de ok, adelante, ¿no? Estar al corriente también es participar, ¿no? Porque es, bueno, saber y no hacer. Claro, porque quería evitar precisamente que pisara suelo español Delcy Rodríguez, don Pedro Sánchez. También me da la sensación de que no, sino que todo lo contrario, estaba favoreciendo pues que viniera un alto miembro de la dictadura venezolana, de la dictadura de Nicolás Maduro, para, no sé, desviar esos fondos, porque realmente lo que pasó con Delcy no lo sabemos. Estamos aún hablando de esa compraventa de oro venezolano. Esa es una de las principales hipótesis, pero el caso es que se reunió Delcy Rodríguez con José Luis Ábalos a bordo de un avión. No se sabe, ya les digo, si llegó a estar en una sala de paso, si pisó físicamente suelo español, pero el caso es que el avión aterrizó. A veces nos quedamos en la anécdota, ¿pisó o no pisó suelo español? Bueno, a ver, el mero hecho de permitir que aterrice en España un avión cuando se le ha prohibido la entrada en suelo europeo, a mí me parece suficientemente esclarecedor, ¿no? Y de este viaje de Delcy Rodríguez, alto cargo de la dictadura de Maduro, también queda la duda que pasó con unas 30 maletas. Algunos dicen que fueron 30 maletas, otros hablan de 80 maletas. ¿Qué llevaban esas maletas? Ya les digo que estaríamos hablando de ese oro que se está sacando de Venezuela, que la dictadura de Nicolás Maduro está sacando de Venezuela. En fin, ya ven que ha caído la primera pieza del dominó, que es Víctor de Aldama. Habrá que ver si tira de la manta o no, que cuenta o no. Y sobre todo las redes de conexión, que cada vez son más evidentes, y se lo decía yo esta misma mañana, ¿no? Esas famosas maletas y ese tema de Venezuela, que estaría quizás involucrado con la trama de mascarillas, de hidrocarburos, el caso Koldo, el caso Begoña, y en todo lo que tiene que decir la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que me da la sensación que ese informe es oro molido, no el de Venezuela, pero sí que contiene información más que relevante. The Objective entrevista a un socio de Aldama en la trama de los hidrocarburos que revela que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz. En principio piden los 600.000 euros, de los cuales se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta. ¿En la sede del Partido Socialista? En la sede del Partido Socialista. ¿Quién le recibe? Lo recibe un señor que que estaba esperando que se le entregara ese sobre. Además, el entrevistado asegura que el empresario Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama para conseguir del gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel, y este le habría pedido a cambio 600.000 euros, de los cuales, tal y como se escucha en el audio, 90.000 fueron entregados en la sede del Partido Socialista. En otro punto de la entrevista, el socio de Aldama explica cómo fue entregado este pago. ¿Y estos 90.000 euros fueron en un solo pago, en varios pagos? Dos pagos. ¿Y en qué fecha estaríamos hablando que se realizaron estos pagos? En octubre. Ese dinero fue transportado en una bolsa de plástico metido dentro de la bolsa de unos almacenes por todos conocidos. De cartón, de papel. Esas dos entregas representan el primer pago que la trama de los hidrocarburos habría abonado presuntamente a los colaboradores directos del entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. La red, desarticulada por la UCO de la Guardia Civil, involucra a 14 personas, entre las que se encuentran Víctor de Aldama, el cabecilla, y Claudio Rivas.
Bueno, tenemos que felicitar a nuestros compañeros de The Objective, que si no me equivoco son los que han publicado esta información y estos audios en los que se desvela pues cómo esa trama de corrupción llegaba al PSOE, esos contactos del gobierno que además se extendían. Y hay que felicitar también cómo se está refinando la corrupción. Ya no son bolsas de basura, sino que son otro tipo de bolsas que van dentro de una bolsa de cartón, de papel, y pues por tanto se está ennobleciendo el desvío de fondos de una manera bastante elegante, sobre todo teniendo en cuenta cómo nos contaba a través de esos audios el confidente que la trama de corrupción llega a la sede del PSOE, como ese empresario que portaba ese dinero se dirigía al ascensor y que acababa en la segunda planta de Ferraz. Ya ven ustedes que estamos hablando de transferencias de dinero en efectivo y de esos contactos del gobierno. Me da la sensación de que la sombra de Pedro Sánchez es muy alargada y también la sombra de la corrupción, cuestión sobre la que estamos poniendo el foco. Y de nuevo vuelvo a poner en evidencia esas fechas en las que ocurrió todo. Estamos hablando de octubre de 2020. La pandemia del COVID volvía a azotar a España en otra de esas oleadas que fue bastante dura. Había muchas restricciones de movilidad en aquellos momentos antes de que se declarara, pues ya ven ustedes, otro confinamiento, ¿no? Bueno, no llegó a ser confinamiento, pero sí que fue de esos estados restrictivos a los que nos acostumbraba Pedro Sánchez de una manera bastante habitual, todos encerrados en casa mientras él movía los hilos de un gobierno pues que nos tuvo, como les digo, encerrado y con unas medidas sanitarias bastante dramáticas, ¿no? Bastante cuestionables en cualquier caso. Y hablando del dinero, pues ya ven ustedes que no es de extrañar cómo de repente pues esta política a la que nos tienen acostumbrados en el Partido Socialista acaba siendo pues casi una trama de novela negra, ¿no? En la que están involucrados diferentes agentes, pasando por Ferraz. Ya ven ustedes que hablamos de degradación institucional y democrática hasta los puntos de hablar de ese desvío de fondos, el rescate de las empresas de mis colegas, concretamente hablamos del caso de Europa, de esos fondos que se van desviando, las contrataciones con empresas como Soluciones de Gestión, hablando de material sanitario, aunque sea a un precio muchísimo más elevado que el de sus competidores, porque aquí no es tanto la calidad de los productos, que además eran defectuosos, sino por supuesto de esas comisiones ilegales con las compras de material sanitario, es decir, el me lo llevo de toda la vida. Publica Guadalupe Sánchez un artículo en The Objective en el que habla de esa trama Koldo, en la que dice que deberíamos llamarla, para ser justos y precisos, trama PSOE, y esa gran matriosca cuya primera capa se presentó como un tinglado para la compra de mascarillas, pero ya ven que tiene un reguero bastante largo que llega pues eso al exministro de Transportes José Luis Ábalos, pero que salpica también por supuesto a Nadia Calviño, a Marlaska y a Pedro Sánchez. Habría que ver qué hay dentro de esa matriosca, como dice Guadalupe Sánchez, que la verdad es que es bastante interesante todo lo que señala en ese artículo, de esas capas que todavía nos quedan por destapar, y si por supuesto entre esas capas nos encontramos al Partido Socialista, además del Ministerio de Industria, con el tema de los hidrocarburos, etcétera, etcétera. En fin, un montón de cosas que ya ven, estamos poniendo nosotros el foco en ellas. ¿Por qué? Porque nos gusta decir lo que realmente nos escama de todas estas cuestiones y no tenemos miedo a esas leyes que quiere promulgar Pedro Sánchez contra la máquina del fango, lo que él considera que es la máquina del fango, que en realidad, pues en el fondo lo que es una serie de medios críticos con su gobierno, con su gestión. No es de extrañar que de hecho Pedro Sánchez nos intente callar, porque todas estas cosas lo que hace es incomodar precisamente a su gestión, porque estamos sacando a relucir esa degradación institucional, esa degradación democrática, esa degradación moral de la que estábamos hablando. De hecho, ayer, permítanme que recoja unas palabras de Carlos Díaz Pache, que saben ustedes que está en la Asamblea de Madrid y es un miembro del Partido Popular, que decía que el PSOE era un pozo de indignidad moral. Es también momento para pedir, ahora que hablamos de indignidad moral, a las personas que pactan con el Partido Socialista que reflexionen, el propio Alberto Núñez Feijóo, que reflexione si realmente tiene que negociar o no alguna cuestión. Lo digo precisamente porque ayer en estos micrófonos don Santiago Abascal, el líder del partido Vox, dijo que el señor Feijóo estaba con la mano tendida
al PSOE continuamente, de forma permanente, le extendía la mano a la hora de pactar una serie de cuestiones y de hecho hemos visto cómo en muchas ocasiones se ponían de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista. Es el momento de hablar de ese pozo de indignidad moral, de esa corrupción que rodea al PSOE, de esa corrupción que rodea a Pedro Sánchez y por tanto cuestionémonos si realmente el PSOE es un actor lícito con el que hay que pactar cosas como, por ejemplo, la que nos va a contar ahora don Eric Gutiérrez. ¿Por qué? Pues porque sigue coleando ese error de votación a la hora de hablar de esa reducción de penas para los presos etarras, una cuestión que sigue coleando y nos tenemos que preguntar si podemos pedirles favores al PSOE, como por ejemplo que retiren ciertas medidas que quiso sumar en esa ley. Es el caso de esa negociación del Partido Popular con el Partido Socialista. Momento para preguntarnos a quién tiene que tender la mano. Chats internos del Partido Popular critican duramente el error de avalar la reducción de penas a 41 etarras. Según publica Voz Populi, en uno de ellos, escritos por un diputado del Partido Popular, se puede leer: estoy aún más indignado que ayer. Nadie va a asumir la responsabilidad, por mucho menos cayó un presidente en este partido. Una reforma laboral era algo político. Esto es algo que está en nuestro ADN. Han muerto muchos compañeros para que esta barbaridad manche su memoria. No es un error cualquiera y no puede pasar como tal, ha comentado. Además, Voz Populi asegura que según conversaciones mantenidas entre el medio y varios diputados populares, esta votación ha sido la gota que ha colmado el vaso y está provocando que todas las críticas internas se dirijan a Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Uno de los mensajes publicados en el chat de estos activos del PP descontentos con Tellado apuntaba con suma dureza en esta dirección. ¿Quién elige los equipos? El portavoz. Estábamos libres muchos diputados que nos hubiésemos leído los papeles, pero pone al que está todo el día en la tele, a Ana Belén Vázquez, a un novato José Manuel Velasco y a la que lo sabe todo, María Jesús Moro. Esto ha comentado en uno de los mensajes. Pues ya ven ustedes, como les dice don Eric Gutiérrez, sigue coleando el tema del voto, ese dramático error a la hora de permitir que se colara esa medida que había puesto Sumar en esa ley para reducir las penas de los etarras encarcelados. Para muchos ha sido la gota que ha colmado el vaso en el Partido Popular, también en Vox. Ya saben ustedes, ayer mismo pedía el líder del partido, Santiago Abascal, en estos micrófonos perdón. También ha pedido perdón al Alberto Núñez Feijóo a través de la figura de Miguel Tellado, que es quien está afrontando esa crisis en ese grupo parlamentario y sobre todo en esa comisión de justicia. Yo antes hablaba de la culpa invigilando de esas personas que no se fijaron bien en lo que se ponía, ¿no?, encima de la mesa. Realmente es para llamar la atención a esos parlamentarios que no repararon en el fin de la enmienda que había introducido Sumar. El fin de esa enmienda era complacer a EH Bildu, es decir, a los filoterroristas, y por tanto acortar esas penas de los etarras encarcelados. Ayer decía una cosa muy interesante don Santiago Abascal en estos micrófonos, y era que de entrada, esto como lo de la OTAN de entrada no. Bueno, pues de entrada no todo lo que diga Pedro Sánchez, de entrada no todo lo que proponga Sumar. ¿Por qué? Porque se le acaban colando. Por supuesto que la medida era malintencionada y por tanto ese fallo es especialmente grave, ¿no?, en la Comisión de Justicia. Hay diputados descontentos, lógicamente los chats internos lo que hacen es, pues eso, pedir explicaciones, algo que prácticamente es inexplicable, sobre todo porque en un momento determinado ha dicho el Partido Popular que lo que iba a intentar hacer para subsanar este error es poner encima de la mesa, por ejemplo, los muertos socialistas y decirle a Pedro Sánchez que recapacite, pedir al PSOE que lo retire. ¿En qué momento ha decidido el PSOE obrar por el bien de España y recordar nombres de históricos mandatarios, como puede ser el caso de Buesa, de Ernest Lluch, de Jáuregui? En fin, pues no creo que lo haga en esta ocasión, sobre todo teniendo en cuenta que en el Partido Socialista el que manda es Sánchez, que lo que más le importa a Pedro Sánchez es aferrarse al sillón de la Moncloa. Por encima de todo, que tiene que pactar con secesionistas, va a pactar. Que tiene que hacer favores a los filoetarras, lo va a hacer. Que hablamos del cupo catalán, en fin, no sé, una serie de traiciones, y esta es una más de ellas. Así que no sé si hace bien el Partido Popular pidiendo, suplicando que se retiren esas medidas, y sobre todo a mí me da la sensación de que esto es un fallo que va a lastrar
y va a ser algo realmente dramático dentro de la política del Partido Popular, con este error tan característico, ¿no? El de volver a caer en la misma técnica, la de tender la mano a Pedro Sánchez. Este 12 de octubre se celebrará en toda España el Día de la Hispanidad. El acto principal de la jornada estará presidido el sábado, mañana, por los reyes Felipe VI y doña Leticia en la madrileña Plaza de Neptuno. El programa comenzará a las 11 de la mañana con la llegada de los reyes a la tribuna y entre los actos previstos se incluyen el izado de la bandera nacional, un homenaje a los caídos y la revista de tropas. Entre ellos destaca el tradicional desfile militar que partirá sobre las 12 de la mañana desde la Tribuna Real de Neptuno para proseguir por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón, con previsión de finalizar a la 1:30 de la tarde. El desfile aéreo, que incluirá la pasada de la Patrulla Águila, seguirá el mismo trayecto. Por otro lado, Cataluña Suma por España organiza, como cada año desde 2012, los actos festivos conmemorativos de la celebración en Barcelona de la Fiesta Nacional de España. Los actos empezarán a las 11:30 de la mañana en la confluencia del Paseo de Gracia con la calle Provenza, delante de la Pedrera. Pues señores, hay mucho que celebrar en esta víspera del Día de la Hispanidad, mucho que celebrar este 12 de octubre, sobre todo lo que nos une, que eso es algo sumamente importante. Y por eso hay que celebrar estas heroicas conmemoraciones que van a tener lugar en Cataluña, en un lugar en el que es especialmente importante que se diga que es España y lo importante que es la hispanidad para nosotros. Nos hacemos eco precisamente de esos actos que nos hacía llegar nuestro colega Sergi Fidalgo del catalán.es, que es la auténtica resistencia en Cataluña, y mañana es una buena ocasión para rendir homenaje pues a todas esas personas que son sumamente importantes para nosotros. ¿A quién me refiero? Pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hacen muchísimo por nuestro país. El desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad, de la Fiesta Nacional, es un buen escaparate también para ver quién está y quién no está. A esos presidentes autonómicos que a veces se apartan con excusas bastante pintorescas. ¿Qué secesionista es el que va a hacer el feo en esta ocasión a la nación española? Esa es la pregunta que mañana nos responderemos, porque antes era una anécdota y una excepción que no viniera algún presidente autonómico y ahora es la auténtica normalidad. Ya ven ustedes cómo hemos cambiado. En fin, mañana en redes sociales también verán muchos hashtags, ¿no? Y esos mensajes negrolegendarios, pero sepan que tenemos mucho que celebrar, por lo menos desde nuestro punto de vista, todo lo que nos une, esa lengua, esa cultura común, esa intención de hermanar a los pueblos de Hispanoamérica. Ahí es nada, ¿eh? Y de paso, en esa parada militar, ya les digo, haremos un agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por defendernos en las peores circunstancias. Importante esta semana, la Guardia Civil, ya saben que también el día 12 celebra a su patrona, a la Virgen del Pilar. Deberíamos mañana aplaudir a la UCO, específicamente por todo lo que están destapando de corrupción en nuestro país. También a quienes vigilan nuestras fronteras, a quienes están en zonas de conflicto. Probablemente ustedes piensen en Israel, en Oriente Medio, pero no es el único sitio en el que están desplegados. Ya les digo, mañana es una buena ocasión para rendir homenajes, y si les apetece, los que vayan al Paseo de la Castellana de Madrid, pues si le quieren dejar algún recadito al presidente del gobierno, si lo consideran oportuno, también es una buena ocasión, porque ya saben que a Pedro Sánchez no le gusta aparecer mucho en estos foros en los que a veces se siente incómodo. Estaremos pendientes mañana de ver cómo es el protocolo, el sitting, que lo llaman ahora, cómo se sientan y cómo se comporta el público soberano ante esas tribunas de autoridades. Me voy a adelantar a las circunstancias. Sospecho que va a haber muchos aplausos al rey Felipe VI, quizás algún silbido a Pedro Sánchez. No sé, esta vez me voy a mojar. Esta sí que es mi porra respecto al Día de la Hispanidad. Y nada, no sé si me va a tocar pagar un desayuno o no el lunes, porque además aquí mis compañeros no perdonan. En fin, por suerte tenemos información que nos llega desde Estados Unidos y lo hacemos a través de Voz Media, www.voz.us, donde encuentran la mejor información sobre Estados Unidos para el público de habla hispana. Y en este caso es Williams Perdomo el que nos trae la última hora. Don Williams, muy buenos días. Muy buenos días. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que la inflación se ubicó en el 2,4% en septiembre frente al 2,5% de agosto. Así lo informó el índice IPC publicado por el Departamento de Trabajo.
Se trata de los últimos datos que se publican antes de las elecciones presidenciales. Por su parte, el equipo de Donald Trump recordó que las cifras divulgadas son mucho más altas que el 1,4% registrado cuando el republicano dejó la Casa Blanca. Entre tanto, Lamb Weston Holdings, el mayor productor de papas fritas del país que provee a cadenas como McDonald's, cerrará su planta en Washington y despedirá al menos al 4% de su fuerza laboral global. La información fue confirmada en un reciente informe de ganancias en el que se detalló que las ventas se han debilitado en los últimos meses y por ello la empresa decidió aplicar un plan de reestructuración. Y finalmente comentarle que el régimen cubano está interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. Dichas acciones tendrían un objetivo claro, el de ayudar a candidatos izquierdistas y cercanos al comunismo a ganar un asiento en el Congreso de Estados Unidos. El objetivo último del régimen cubano es que aquellas figuras políticas que alcancen puestos de responsabilidad intercedan a su favor en cuestiones relevantes. Por ejemplo, el posible levantamiento del embargo estadounidense sobre Cuba. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales.